Inclusive antes de 1878, los estudiantes de la Biblia pronosticaron que esta fecha marcaría el comienzo del retorno del favor nacional a Israel. El discurso de David Ben Gurión sobre el 10º aniversario de Israel confirmó este pronóstico. El Estado no pasó a la existencia en ese gran día del 14 de mayo de 1948. Actividades colonizadoras de 3 generaciones precedieron a la declaración de la independencia, comenzando en 1878, cuando la primera colonia hebrea, Petah Tikva, fue fundada. Petah Tikva, la primera colonia judía por Aliyah, significa puerta de esperanza. De allí en más, por años, muchos nuevos Olim, como el joven Ben Gurión, fueron entrenados en Petah Tikva, sentados en la montaña en la noche. Ellos cantarían Hatikva y soñarían con el nuevo establecimiento del Estado judío. 1878 marcó el favor de Dios para Aliyah. 1914 marcó el comienzo del final del dominio gentil sobre Eretz de Israel. Después de 1914, los estudiantes de la Biblia pudieron alentar a la gente judía para ir arriba y tomar posesión de la tierra, porque tenían una cita con el destino. En Ezequiel 37 se da una profecía dramática de la restauración de Israel. Se le muestra a Ezequiel un valle lleno de huesos secos. Estos huesos son identificados en el versículo 11 como la condición desesperanzada de Israel como nación. Aunque estaban vivos como gente, la constitución política estaba muerta por siglos. Pero en 1878 los huesos empezaron a juntarse. La Primera Guerra Mundial resultó en la declaración Balfour y tendones comenzaron a cubrir los huesos, luego la carne y la piel. En 1948, el milagro ocurrió y el cuerpo de la constitución política emergió. Israel fue una nación nuevamente. ¿Por qué? Recuerden que la promesa de Abraham contenía 2 partes. Primero, Israel era de poseer la tierra para siempre. Y segundo, Israel era de ser una bendición para todas las naciones. En 1948 Israel encontró su primer cita con el destino divino. Israel nunca será destruida. Está marchando ahora hacia su segunda cita con el destino divino, la bendición de todas las naciones en la edad mesiánica. El nuevo Estado de Israel es un milagro de la historia. Nunca antes una nación había sido vencida, su gente esparcida a los confines de la tierra y luego, casi 2000 años más tarde, reunida una vez más en su tierra nativa y establecida nuevamente como una nación. El 14 de mayo de 1948, Israel se declaró un Estado independiente. Otro milagro ocurrió. Los ejércitos de 7 naciones árabes marcharon hacia el Estado recién nacido, alardeando que ellos empujarían a los judíos al mar. Siendo Israel más numeroso, 100-1, no solamente ahuyentaron a los invasores, sino que también consiguieron más de Palestina que lo que se les concedió en el plan de particiones de las Naciones Unidas. Durante esta guerra, Jordán se había apoderado de la Jerusalén bíblica. Por lo tanto, Israel declaró a la nueva ciudad de Jerusalén como su capital. Pero en lo profundo de sus corazones, ellos sabían que la Jerusalén real fue ocupada por el Jordán. Sin embargo, era aparente que Dios estaba tratando una vez más con Israel como nación. Muchas predicciones de los profetas judíos relacionadas con la reunión de Israel se están cumpliendo.
Y el Señor dijo: He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. La ley del retorno declaró que cualquier judío, en cualquier lugar, podría retornar. Según el cumplimiento de Jeremías, capítulo 31, versículo 8, todos, mutilado y entero, eran bienvenidos a las costas de Israel. Han habido algunos aliyat sin igual. El más colorido era Operación Alfombra Mágica. Los judíos yemenitas vivían en una cultura muy antigua. Muchos nunca habían visto un aeroplano y surgió la inquietud que no entrarían a uno. Cuando ellos llegaron al aeropuerto y se les indicó que suban a los aviones, se subieron rápidamente sin titubear. ¿Por qué? Ellos se acordaron de la cita bíblica que dice que regresarán a la tierra prometida sobre las alas de un águila. Judíos de India, Etiopía, Rusia y otros de las 4 esquinas de la tierra se han juntado. Jeremías 16 predijo las condiciones que resultarían en Aliyá. Los versículos 14 y 15 hablan de la reunión de todas las naciones. Luego, el versículo 16 dice: He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Los pescadores eran el movimiento sionista. El movimiento sionista usó el idealismo de una patria nacional para inspirar a los judíos a regresar a la tierra de sus padres, como un pescador usa la carnada. Dios levantó a Theodor Herzl, quien fundó el movimiento sionista moderno en 1897. En su libro Herzl representó el idealismo de un Estado judío. La tierra prometida, donde podemos tener narices en forma de gancho, barbas negras o rojas y piernas con formas de moños, sin ser despreciados por ello. Donde podemos vivir por fin como hombres libres en nuestra propia tierra. Y donde podemos morir en paz en nuestra propia patria. Allí podemos esperar el premio de honor por nuestras grandes hazañas. Entonces, el grito ofensivo de judío pasará a ser un llamado honorable, como todas las gentes civilizadas. Entonces formaremos nuestro propio Estado para educar a nuestra gente en las tareas que en el presente están delante de nuestros ojos. Con seguridad, Dios no nos hubiera mantenido vivos por tanto tiempo si no se nos hubiera asignado un papel específico en la historia de la humanidad.